Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ya saben que en este programa abordamos la temática de los nombres propios, no los apellidos en general, de los judíos y por qué en distintas épocas, en distintas circunstancias, pues han optado más por unos que por otros. Y don Alejandro Rubinstein es muy curioso y ha conseguido armar, en vez de un programa, van a ser dos, porque el programa va a ser de la dualidad de los gemelos. Cuando hay mellizos y hay gemelos, ¿qué nombres hay que ponerles? Esto es muy interesante. Cuéntenos, Alejandro. Con gusto, Jorge. Pues resulta ser que la sola noticia de saber que vienen en camino dos críos genera alegría y también un tanto de angustia. Todo se multiplica, más bien se duplica. Más atención, más cuidados, más amor, más gastos y, claro está, más nombres. Así pues, el judaísmo nos provee de magníficas posibilidades en la elección de nombres cuando se avecina la llegada de dos bebés, hombre y hombre, mujer y mujer, o la combinación de uno con una. Sin emplear un orden histórico, pondré a consideración del auditorio las siguientes fórmulas, sus significados y posibles buenas o malas connotaciones al ser enunciados ambos nombres en una pareja de hermanos. Y bueno, demos el comienzo con David y Jonatán. La amistad del hijo del rey Saúl con la del sucesor del trono, David, se tornó en proverbial. Tan es así que más de un comentarista supuso relaciones amorosas entre ellos, mientras que la intención de ambos consta en el texto como de la más pura amistad y entrega. David significa amado y proviene de la voz árabe Daud, que migró al hebreo como casi universalmente se emplea. Aparece citado por vez primera en el libro de Samuel, Shmuel 1, en el capítulo 17, en el versículo 13, con 3 letras, pero en el libro de las Crónicas, o en hebreo, Divrei Yamim, en el tomo 1, en el capítulo 2, en el versículo 16, se le incorpora la letra Yod, creando una grafía de 4 letras, y que contiene entonces ya el nombre divino. Jonatán significa Dios ha dado, Dios ha otorgado. Aparece también en el libro de Samuel 1, en el capítulo 14, en el versículo 6, y resulta una combinación ideal. De esta manera, unos gemelos con dichos nombres representarían el amor filial, pero por encima de ello, el regalo que Dios les ha otorgado al tener un socio único en la vida. Pues bien, tendremos también la pareja que no necesariamente es judía, de hecho, la primera pareja de la humanidad, Adán y Eva. Los primeros seres sobre la tierra son recogidos en el texto bíblico por primera ocasión en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, para él, y es en el mismo libro, pero en el capítulo 3, en el versículo 20, para ella. El significado del nombre femenino es el de ser la madre de todo aquello que esté vivo, mientras que el del primer hombre es provenir de la tierra. De esta manera, los padres muy ecológicos y conservacionistas tienen aquí una excelente elección en esta fórmula de mellizos varón y mujer. Pero ¿qué sucede en parejas a donde pues no la hemos visto por lo pronto, pero no podemos dejar excluida la posibilidad que decían que a su hijo le pongan, a su hijo mayor Caín y al menor Abel? Uy, Dios. Bueno, pues como esta es la historia del asesinato más grave de la humanidad, pues al cometerlo Caín se convirtió en el aniquilador de un 25% de la población mundial, pues entonces esto es un hecho que, declaro, no ha sido superado. No habremos de recomendar para nada su aplicación. Caín está citado en Bereshit, Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 1, y significa comprado o adquirido. Y Abel proviene del idioma asirio, que en dicho idioma provee el significado de ser el prado. En hebreo se le considera como hálito, nombres de significado aparentemente inconexo y cuya conexión finalmente resultó fatal.
Por lo tanto, no es muy recomendable. Si hay un niño y una niña, habrá alguna pareja que decida ponerle a él Sansón y a ella Dalila. Siendo que esta pareja proviene de orígenes y culturas tan distintas, no lo encontramos en la práctica de empleo en el pueblo de Israel. Sansón es expresado en hebreo como Shimshon y significa en dicho idioma sol. Aparece escrito en primera instancia en el libro de Jueces, en el capítulo 13, en el versículo 24. Dalila, por su parte, significa en hebreo pobre, o por increíble que parezca, cabello. El libro de Jueces, o Shoftim en hebreo, pero ya en el capítulo 17, en el versículo 4, reporta este nombre por primera ocasión y se refiere a la mujer, supuestamente de origen filisteo, que debilita al fortachón Sansón al cortarle el cabello. No es recomendable para una pareja de niño y niña, pero desde el astro más luminoso hasta la pobreza, se abre un espacio que no favorecería a un par de mellizos de sexos encontrados. Nombres que sí se han llegado a dar en el pueblo de Israel, poco común en América y seguramente en Europa, pero no tanto en Israel, son la combinación de Osea y Gomer. Osea es el nombre de un profeta que significa salvación. Es asentado en el libro del mismo nombre, ni más ni menos que en el primer versículo del primer capítulo. Gomer significa terminación y se refiere a ella, la esposa del profeta, que estamos comentando en el libro homónimo, es en el capítulo primero, pero en 2 versículos más adelante, esto es en el versículo 3. Al ser un libro de contenido parabólico, se entiende más a Dios en la figura masculina y a la mujer corrupta como al pueblo de Israel en dicha época de perdición. De ahí que conjuntar la salvación con la terminación pues no sea lo más adecuado, aunque se llegan a dar casos de mujer y hombre que gozan de esta fórmula. Pues bien, ahora hablaremos de los patriarcas, Abraham y Sara e Isaac y Rebeca. Se trata de las 2 primeras parejas del judaísmo, patriarcas y matriarcas, que representan la primera, la longevidad, paciencia, fe y disposición a las buenas acciones y a los actos juiciosos. Mientras que la segunda pareja tiende a lo que en la Torá se establece como la primera pareja que se amó, toda vez que el texto indica que Isaac lleva a la tienda de sus padres a Rebeca y la ama. En ambas parejas, el liderazgo de la mujer hace cambiar la historia de los eventos, sin dejar a un lado el juicio equilibrado y la entrega a Dios de los patriarcas, que viene a dar solidez a estas fórmulas nominativas, que son altamente recomendables. Los primeros versículos de cada uno de estos nombres son, en Abraham, Génesis, capítulo 17, versículo 5, y significa padre de multitudes. Sara, también en Génesis, en el capítulo 17, versículo 15, y se refiere a una ministra. Isaac se encuentra también en el libro de Génesis, en el capítulo 21, versículo 3, y significa ella rió, en referencia a su madre. Y Rebeca finalmente aparece también en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 23, y en su caso significa atada, pero también tiene la connotación de voluptuosa, bella o deseable. Son fórmulas que recomendamos sin duda. 2 hermanas, qué mejor que Lea y Raquel. Estas 2 hermanas, de las cuales se da cuenta en el texto de una rivalidad, nos permite adentrarnos a las verdaderas intenciones entre ambas. Símbolo de fraternidad y de ser el tronco principal de 8 de las 12 tribus de Israel, es una fórmula nominativa muy recomendable para hermanas. La mayor, Lea, significa cansada, mientras que la menor, Raquel, se refiere a una oveja. Ambas comparten su primera cita en Génesis capítulo 29, versículo 16, y aunque los significados directos de cada nombre y su combinación no parece ser la más afortunada, sí lo es el hecho de saber que a partir de ellas y su descendencia, el mapa genealógico del pueblo de Israel cambió de manera fundamental y permanente. Si esperamos ver unión, multiplicidad de hijos y solidaridad fraternal, entonces es de recomendarse que 2 niñas sean nombradas con estas grafías matriarcales. Y ya que hablamos de mujeres, Ruth y Esther, que es una pareja inconexa históricamente hablando, pero muy unidas en cuanto a que son 2 mujeres cuyos libros son conocidos en hebreo como Megilat Ruth y Megilat Esther.
De historias diversas, una se convierte al judaísmo y otra hace todo lo posible para evitar que se arrasara el judaísmo. Ambas extranjeras de Israel. Ruth era moabita, mientras que Esther era persa. Su entrega se refleja en el significado de sus nombres. Ruth es amistad en el idioma siriaco y en hebreo, y Esther es una voz persa que significa estrella. Ruth aparece en su libro en el capítulo 4, en el versículo 1, y Esther hace lo propio en el capítulo 2, versículo 7. La luminosidad de una estrella en lo alto y la amistad hacen de estos dos nombres una combinación ideal para niñas. Y para concluir en esta entrega, hablemos de Moisés y Aarón, personajes fundamentales en la historia del pueblo judío y en la Torá. Les dan un realce muy importante a los gemelos que reciban tales nombres, pues Aarón, el hermano mayor, representa el sacerdocio, mientras que Moisés se encumbra como el líder quintesencial de los hebreos. Moisés adquiere el significado en hebreo de sacado del agua, en remembranza a su rescate del Nilo, como lo indica el texto bíblico. Sin embargo, en el idioma local de su nacimiento, que es el egipcio, la connotación de este nombre es el de hijo o niño. Este nombre aparece por vez primera en Shemot, Éxodo, en el capítulo 2, en el versículo 10. El caso de Aarón es rico y múltiple en significados. En árabe es mensajero y en hebreo alcanza a ser enseñanza, canto, brillo y hasta montaña. Aarón aparece citado en la Biblia después de su hermano Moisés, en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 14. La fuerza de liderazgo físico y espiritual hace ideal la sugerencia de que se emplee esta fórmula de nominación a gemelos varones. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece un programa ideal que complementaremos con su programa gemelo dentro de 2 semanas. Claro que esto ya nos situará prácticamente en el 2019. Así que vamos a aprovechar también para desearte feliz año y a todos los oyentes, pues no se pierdan estos programas porque hoy en día, con tantos mecanismos que hay de reproducción asistida, pues los gemelos abundan. Así que necesitamos saber cuáles son los mejores nombres para ponerles. Muchas gracias, Alejandro, y hasta la próxima. Hasta la próxima.